Hace algunos años les compartí el diseño de un fusible electrónico que gustó bastante y decidí traérselos de vuelta rediseñando algunas secciones. Este video es patrocinado por JLC-PCB, les hablaré de ellos más adelante. Al seguir estando basado en un relé, las características del fusible justamente se limitan a las del relé, pero la electrónica está pensada para un máximo de 5 amperios DC entregados por una fuente de alimentación DC estándar, es decir, que pueda entregar 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, 32 voltios, cosas por el estilo. Este es el diagrama esquemático del proyecto, y el primer proyecto que realizo en KiCad. Desde hace unas cuantas semanas decidí empezar a aprender a utilizarlo. El circuito se alimenta con 5 voltios DC que se filtran con algunos capacitores y usando un resistor, una referencia de tensión y un trimmer, se logra una tensión de referencia ubicada entre 0 y 2.5 voltios, que ajustará la corriente de umbral para la que el fusible se activa. Concretamente, como aparece en los comentarios del formato, 1 voltio en este nodo equivale a 2 amperios en el fusible. Y aprovecho para preguntarles si les interesa que diseñe los diagramas usando inglés como en este caso o en español. En el siguiente conector se aplica la tensión de la fuente a proteger y pasando por el terminal común y normalmente cerrado del relé, se conecta a la carga por medio de otro conector, que finalmente pasa por un resistor de 0.1 ohmios a 5 vatios. Es decir, actúa como un shunt para medir la corriente que pasa por la carga. Y sí, esta conexión se puede lograr solo con un conector, pero quiero que el cableado quede lo más claro posible. Como ya lo saben, por ley de Ohm, la tensión que cae en el resistor es proporcional a la corriente que pasa por él, y esta tensión se lleva a un amplificador no inversor de ganancia 5, usando la primera mitad de un LM358, tal que al pasar los 5 amperios máximos por la carga, caigan 0.5 voltios en el resistor, y al amplificar esa tensión por 5, se obtienen 2.5 voltios. Por esta razón, la tensión de referencia llega hasta 2.5 voltios. Las dos tensiones son comparadas usando un comparador básico realizado con la segunda mitad del LM358, y su salida estará en 0 voltios mientras la tensión en el resistor sea menor a la ajustada en la referencia, pero cambiará a 3.5 voltios cuando la tensión en el resistor supere a la ajustada en la referencia. Esta salida se conecta a un BJT unido a un arreglo de transistores que tal vez les resulte familiar, ya que se trata de un latch SR, es decir, un circuito que tiene memoria y conserva un estado lógico u otro, según si se le aplica una tensión de 0 voltios a un extremo u otro del circuito. Para este caso, en un extremo está el comparador y en el otro extremo un pulsador. Este circuito podría fabricarse únicamente con BJTs, pero para hacer al circuito más eficiente con respecto a la siguiente etapa que luego explicaré, es mucha mejor idea usar un MOSFET. Y el que use no es cualquier MOSFET, es el 2N7000, al que me gusta llamar el 2N3904 de los MOSFET, ya que soporta 60 voltios entre drenador y fuente, 200 mA de corriente de drenador, es posible encenderlo con tensiones de la lógica de 3.3 voltios y 5 voltios y una resistencia de encendido de 5 ohmios en promedio. Por estas razones me gusta mucho utilizarlo en circuitos de este estilo. E inclusive podrían reemplazar a Q2 y Q4 por este MOSFET también, pero esta configuración, es decir, solo usando un 2N7000 con Q3, es la mínima necesaria para que el circuito funcione correctamente. Cuando el fusible se activa, el comparador entrega 3.5 voltios y se enclava el circuito. De esta forma, el drenador de Q3 y el colector de Q4 estarán a prácticamente 0 y 5 voltios respectivamente. El colector de Q4 se conecta a la puerta de Q1, que controla el encendido del inductor del relé y de un LED rojo, acompañados por el infaltable diodo volante. En este estado, se enciende el LED, el relé se activa y desconecta la fuente de la carga, causando que el comparador entregue ahora 0 voltios. Pero como el circuito se enclavó, seguirá en este estado hasta que presionemos este pulsador, que forzará el enclavamiento opuesto en el circuito, apagando el LED y el relé, y con esto se reinicia el fusible, esperando a volver a activarse cuando sea necesario. Por último, este capacitor se utiliza para forzar este estado cuando recién se conecta a la fuente, y evitar que el fusible pueda activarse durante el inevitable transitorio que genera la fuente. Pasando a la realidad, esta es la placa del circuito, fabricada en JLC-PCB en color morado a 1.6 mm de grosor con dimensiones de 88 por 29 mm aproximadamente. Y por si no los conocen, JLC-PCB es fabricante de PCBs de alta calidad a bajo precio. Y no solo fabrican placas, sino que también las ensamblan, tanto para SMD como para Through-Hole.
En la descripción del video les dejaré cupones e información de utilidad sobre estos temas. Después de ensamblar la placa, este es el resultado, donde en la parte izquierda tenemos el conector de alimentación de 5 voltios con su serigrafía, algunos capacitores, el LM358 con su respectiva base para integrado, el trimmer para hacer el ajuste de tensión de referencia y los 2 pads para hacer la medición y ajuste, también componentes varios como pueden ser los BJT o los MOSFET, resistores, diodos, etc. El LED indicador se encuentra en esta parte, seguido por el conector de la fuente con polaridad más V y menos V, el resistor de 0.1 ohmios a 5 vatios, el relé de 5 voltios y el conector de la carga con polaridad más L y menos L. En la descripción del video encuentran todos los archivos necesarios para realizar el proyecto. Primero calibremos la corriente de umbral. Para esto se conecta la fuente de 5 voltios y con un voltímetro se mide la tensión entre Vref y GND, recordando que 1 voltio equivale a 2 amperios, o si lo quieren ver de otro modo, que la tensión equivale a la mitad de la corriente o que la corriente equivale al doble de la tensión. Primero voy a probar con 0.5 amperios, divido entre 2 y obtengo 0.25 voltios. Es decir que moviendo el tornillo del trimmer con un destornillador, buscaré llegar lo mejor que pueda a 0.25 voltios, o 250 milivoltios. Ahora se prueba el circuito. Yo utilizaré mi banco de resistores de potencia ajustado a 16.6 ohmios aproximadamente. Con una fuente variable, puedo ir aumentando la tensión que le aplico a la carga y de paso la corriente. Como ven, para algo cercano a 0.5 amperios, el fusible se activa, el LED se enciende y la corriente se va a cero. Para reiniciarlo, presiono el pulsador y como ven, regresa al estado de activación, porque la corriente sigue superando el umbral. Así que lo correcto es bajar la tensión de la fuente y probar. De esta manera ya no se activa. Ahora siguen los 5 amperios. La tensión de referencia debe estar al máximo. Cambiando la carga a una de 1 ohmio, repito el experimento y en aproximadamente 5 amperios el fusible se activa. Por último, probemos a hacer un cortocircuito. Con la fuente ajustada a 12 voltios, la corriente de la fuente al máximo, es decir 6 amperios, y con el osciloscopio midiendo la tensión en el shunt para ver la forma de onda de la corriente, yo cortocircuito la carga y efectivamente se activa el fusible, pero la fuente se alcanza a apagar. Y ahora analicemos la forma de onda de la corriente, concretamente la corriente máxima que alcanza hasta que el fusible se activa y el tiempo que tardó en hacerlo. Porque la electrónica es rápida, pero el relé no lo es. Esta es una de las desventajas de usar un componente electromecánico. Esto se podría mejorar reemplazándolo por un MOSFET acorde, pero tendríamos que subir la tensión de la fuente de alimentación a 12 voltios y de pronto añadir un driver. Si les interesa esta modificación y alguna que otra, déjenmelo en los comentarios, porque este circuito se puede mejorar de varias formas. Si les interesa el dato, esta es la corriente que toma el circuito de la fuente de 5 voltios cuando el fusible está desactivado y esta cuando el fusible está activado. Y con esto termina el video. Les habló Juan de Mundo Electrónica y les recomiendo seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.